¿Empezamos? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Ya. ¿Qué tiempo tenemos? Voy a compartir pantalla. Sí, 45 minutos. Ya. A ver, ¿se puede ver la pantalla que estoy compartiendo? No. Sí, Sí, ¿no? sí se observa. Los minutos son de 50 a 55 minutos. Ya. Con la ronda de Entonces, preguntas. ¿ya estamos al aire? ¿Ya puedo dar inicio? Sí, ¿no? Voy a presentarlo, sí, voy a presentarlo. Ya. Buenas noches a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, el Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas de derecho. Les saluda Carmen Flores y seré la moderadora para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor Eber Bello Merlo, el cual tratará el tema prisión preventiva como decisión inconstitucional en su configuración, una mirada desde la justicia constitucional a la justicia penal ordinaria. Eber Bello Merlo es juez titular del segundo juzgado de investigación preparatoria de Huancayo, de la Corte Superior de Justicia de Junín, doctor en Derecho por la Universidad Peruana Los Andes, maestro en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Continental, máster en Derecho de la Contratación Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y máster en Derecho, Magistratura Contemporánea Siglo XXI en Jaén, España. Docente de la Universidad Continental, pre y posgrado. Invito a todos los participantes a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, mi persona será la encargada de retransmitir al ponente las preguntas realizadas. Agradecer al doctor Eber Bello Merlo por la gentileza en aceptar la invitación. Y sin más que agregar, le doy la palabra para que inicie con su disertación. Bueno, ante todo, muy buenas noches. En primer lugar, debo agradecer a CODEM por la invitación, por la gentil invitación a este evento trascendental de carácter internacional, en la cual pues se están tocando temas muy importantes, ¿no? En especial un tema bastante controvertido como es la prisión preventiva. Como ya han anunciado, el tema que quiero tocar el día de hoy se titula pues la prisión preventiva como decisión arbitraria desde su configuración, una mirada desde la justicia interamericana. Desde hace muchos años se viene discutiendo, ¿no?, sobre esta institución, la cual es considerada quizá una de las más graves que ha sido regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Se discute si la prisión preventiva es constitucional, se discute si esta es legítimo o no en un Estado constitucional de derecho. Ahora hablamos de un Estado convencional de derecho. Tocaremos algunos aspectos considero yo, importantes desde la visión, desde la justicia interamericana. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la prisión preventiva? ¿Cuáles son las características, cuáles son los presupuestos para que una prisión preventiva sea legítima y no sea arbitraria desde su configuración? Sabemos que la prisión preventiva puede ser legal, pero esta también podría decaer en arbitraria. Algunos, algunos tópicos que vamos a tocar a lo largo de la exposición son aspectos relacionados con la prisión preventiva, a las medidas alternativas que se han regulado en nuestro ordenamiento jurídico, también las que han sido reconocidas por la justicia interamericana. También la justicia constitucional
y la justicia interamericana. En principio, creo yo, importante a tener en cuenta es que el Código Procesal Penal peruano, eh, desde su promulgación y luego desde su entrada en vigencia, estimamos que se ha convencionalizado. ¿Por qué decimos que se ha convencionalizado? Eh, si revisamos el Código Procesal Penal desde el título preliminar, así como todas las instituciones, vamos a observar que se han reconocido un conjunto de derechos, de principios y garantías que están en nuestra constitución política, así como en las normas internacionales sobre protección de derechos humanos. Eso es claro. Entonces ello nos lleva a la siguiente conclusión, que el proceso penal pues no solo se ha no solo se ha constitucionalizado, sino que se ha convencionalizado. Importante a tener en cuenta, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre el cual rige pues eh, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual nuestro país es parte signataria, ¿no? Así, por ejemplo, en el artículo 9.3 de dicho pacto, se reconoce expresamente que la regla en todo proceso penal debe ser la libertad y la excepción, la detención o la prisión preventiva. Eh, este postulado básico y elemental reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está desarrollada en la exposición de motivos del Código Procesal Penal. De allí que hoy en día, pues la fuente principal o la fuente del proceso penal es la Constitución, nuestra Constitución política, así como los tratados internacionales sobre protección de derechos humanos. Tanto tratados internacionales como tratados regionales. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Ya no solo para imponer una medida de prisión preventiva debemos ver nuestra legislación interna. Eh, no es suficiente. Eh, resulta obligatorio hoy en día ver estas normas internacionales, ¿no? Entonces, esto es importante. También cobra importancia un principio elemental que está recogido en nuestra Constitución política. Me refiero al principio de proporcionalidad, ¿no? El principio de proporcionalidad está regulada de forma expresa en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución política. ¿Qué dice el artículo 200 de la Constitución, el último párrafo del artículo 200 de la Constitución política? Señala que toda autoridad, cuando adopta alguna medida que limita o restringe algún derecho fundamental, siempre debe evaluar no solo la proporcionalidad, sino también la razonabilidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí cobra importancia. Entonces, la discusión sería, ¿no? Si la proporcionalidad es o no es un presupuesto para imponer una medida de prisión preventiva. Recordemos que el artículo 268 del Código Procesal Penal, en los literales A, B y C, han establecido de forma taxativa cuáles son los presupuestos, ¿no? Allí no encontramos la proporcionalidad, sino en el artículo sexto del título preliminar del Código Procesal Penal y también en el artículo 253.2 de la norma precitada, ¿no? Bueno, el tiempo es, es oro, como dicen. Se nos ha otorgado 50 minutos, así es que vamos
vamos a tratar de avanzar. Un punto importante que debemos tener en cuenta es que en todo proceso penal, en todo proceso penal, siempre se van a afectar ciertos derechos. Y quizá el derecho que va a sufrir con mayor intensidad va a ser el derecho fundamental a la libertad personal. Ahora, esta afectación al derecho fundamental a la libertad personal no solo se va a dar con la imposición de una sentencia, no solo se va a dar con la imposición de una sentencia, sino también antes de imponerse una sentencia. Y esto pues es la imposición de de una medida cautelar de carácter personal. Me refiero a la prisión preventiva, ¿no? Ahora, esta medida de prisión preventiva, ¿qué derechos limita, ¿no? ¿O qué derechos restringe? Eh, Restringe, pues, dos derechos fundamentales. El derecho a la libertad personal, como ya lo hemos referido, también el derecho a la presunción de inocencia. Pues antes de, de probarse acabadamente la responsabilidad penal, se impone esta medida de prisión preventiva para fines determinados, ¿no? Es decir, para cumplir ciertas finalidades. Eh, ¿Qué podemos señalar de la prisión preventiva? Eh, la prisión preventiva constituye una medida cautelar, pero una medida cautelar de última ratio. Así lo han señalado la justicia interamericana, también la justicia constitucional y también la justicia ordinaria, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 1-2019, suscrita por la Sala Penal Permanente y la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, así lo señala, ¿no? Entonces, la prisión preventiva constituye o es una medida cautelar de última ratio que restringe el derecho a la libertad personal, así como la presunción de inocencia. Esta medida es considerada como la más severa, la más grave que ha sido regulada en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Tanto nacional como internacional. Ahora, esta medida de prisión preventiva, en todos los casos, siempre va a ser dispuesta por un juez penal. Se impone en el marco, siempre se va a imponer en el marco de un proceso, en el marco de un proceso penal, ¿no? Y para ello, pues, se exige al juez que deba motivar. Ya el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que esta motivación debe ser reforzada, una motivación cualificada. Y para que esta medida de prisión preventiva no sea arbitraria, es preciso descartarse previamente las medidas alternativas. ¿Por qué debe descartarse previamente las medidas alternativas? Recordemos que la prisión preventiva es excepcional, es excepcional. Así emerge del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también del artículo 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La prisión preventiva es tan grave que no existe la mínima diferencia entre con con la prisión definitiva, ¿no? De ahí que existe una discusión, ¿no? Si la prisión preventiva es una pena anticipada o no es una pena anticipada.
un punto que no podemos negar, un punto que no podemos negar, que la cárcel es la cárcel. Da igual que una persona pues sea internada en un establecimiento penitenciario siendo condenada o siendo privada de su libertad provisionalmente. Eh, eh, Quizá podemos distinguir esta institución recurriendo a tecnicismos, ¿no? Como técnicamente podríamos afirmar que sí, pues la prisión preventiva se difiere o difiere de una sentencia eh, con el carácter de pena efectiva, ¿no? Pero en la realidad, pero la realidad nos demuestra que no es así, ¿no? Por ejemplo, si nosotros o quienes hemos visitado o quienes han visitado los establecimientos penitenciarios, al menos de nuestro país, eh, tanto los presos preventivos como los presos que ya cuentan con una condena, viven en las mismas condiciones, viven en los mismos ambientes, viven mezclados, ¿no? Entonces podemos decir, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la prisión preventiva sí es una pena anticipada, ¿no? Sí es una pena anticipada. Eh, Al menos fenomenológicamente, sí es una pena anticipada o una pena adelantada. Al fin de cuentas, como se señala en la presentación, pues la cárcel es la cárcel, ¿no? No hay ninguna distinción. No obstante, en nuestra o en la legislación internacional, así como nuestra legislación interna, eh, se reconoce la legitimidad de la prisión preventiva. Pero es importante tener en cuenta que esta institución debe adoptarse pues, en determinadas circunstancias. No puede abusarse de esta figura, de esta medida. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe del año 2011, 2013 y 2017, pues ha reiterado que en Latinoamérica y el Perú no puede escaparse de ello, se abusa, ¿no? de esta institución. En realidad se presenta el uso y abuso de la prisión preventiva. Yo creo que sí. Eh, si nos ponemos a pensar en cómo concluye un proceso penal con prisión preventiva, y esto está demostrado, ¿cómo concluye un proceso penal con prisión preventiva? En muchos casos concluye con sobreseimiento y en muchos casos con absolución y en otros casos con una condena condicional y en otros casos con una condena convertida, es decir, con una pena o con una sanción penal alternativa a la privativa de libertad. Y así lo señala el Código Procesal Penal y de esa forma se expiden sentencias, ¿no? Ello no podemos negar. Y si esto es así, es claro, es patente el uso y abuso de la prisión preventiva. Por ejemplo, ¿no? En aquellos casos que se ha impuesto una pena suspendida o una pena condicional y luego esta pena ha sido convertida, eh, ¿realmente debió imponerse en ese caso una prisión preventiva? ¿Realmente tenía que imponerse una prisión preventiva en esos casos? Y creo lo más grave es, ¿no? Cuando un proceso penal en el cual se ha dictado prisión preventiva concluye con un sobreseimiento o con una absolución. Esto es sumamente grave, ¿no? Eh, el, el Tribunal Constitucional Español el año 2019 ha declarado inconstitucional
el artículo 293, si no me equivoco, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ha reinterpretado señalando que, que en todos los casos de, de presos preventivos que ha concluido con un sobreseimiento, con una absolución, debería indemnizarse, ¿no? Debería indemnizarse. Situación que aún no se presenta en nuestro país, pues en nuestro país tenemos personas que han sido sobreseídas, que han sido absueltas, eh, estando en prisión preventiva. Sí, hay muchos, muchísimos casos, muchísimos casos. ¿Se habrá indemnizado a alguien? A nadie se ha indemnizado. Tenemos una ley del año 89, pero nunca se ha levantado, nunca se aplicó. ¿En qué casos se han indemnizado en nuestro país? Solo en aquellos casos que han llegado a la justicia interamericana, ¿no? Es decir, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿ello a qué nos conduce como primera conclusión, ¿no? Al automatismo, ¿no? Al automatismo en el dictado de este tipo de medidas. De ahí que debemos tener sumo cuidado, sobre todo los operadores del sistema de administración de justicia, ¿no? El Código Procesal Penal señala que al Ministerio Público le corresponde requerir y al órgano jurisdiccional le corresponde resolver, ¿no? Es decir, imponer o no una medida de prisión preventiva. Eh, Tenemos en esta presentación el informe estadístico del mes de junio del año 2020. De este informe podemos extraer los siguientes datos, ¿no? 105 personas han egresado de los penales o han recobrado su libertad por sentencia absolutoria. Y si es por sentencia absolutoria, pues quiere decir que eran inocentes, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Ahora, si han medidas de prisión preventiva que se han impuesto, eh, 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 han recobrado su libertad porque estas medidas han sido cesadas o han sido variadas en un mes 566. Es decir, que a 566 personas, luego de haberse dictado prisión preventiva, pues se ha cesado y se ha variado la situación, imponiéndose comparecencia con restricciones. Asimismo, se han impuesto, han recobrado su libertad 43 personas a quienes se les ha impuesto eh, una pena suspendida, ¿no? Eh, entonces, en estos casos, habría que hacerse una pregunta, ¿no? Si en estos casos correspondía o no eh, dictarse una medida de prisión preventiva, ¿no? Estos datos, pues, reflejan eh, claramente lo que hemos señalado. De ahí que debemos tener sumo cuidado en la imposición de medidas de prisión preventiva. Tenemos un caso como ejemplos, ¿no? En las cuales se han dictado medidas de prisión preventiva que finalmente han concluido con sentencias absolutorias, ¿no? Tenemos el caso del efectivo policial Yerleque, quien estuvo preso preventivo por 9 meses y luego la justicia o el Poder Judicial le ha dicho, no, eres inocente. Por tanto, te absolvemos y recuperas tu libertad. Tenemos este caso de Piero Gaitán, ha sido sindicado como agresor sexual. Él siempre ha negado su participación y luego de 9 meses que se ha vencido la prisión preventiva, no se logró la finalidad, pues recobró su libertad. Y finalmente, ¿de qué sirvió la prisión preventiva en este caso? Y no solamente son estos casos.
en los casos, por ejemplo, de criminalidad organizada, en los casos de corrupción de funcionarios, casos de lavado de activos, muchos están recobrando su libertad, pese a habérseles impuesto prisiones preventivas de 36 meses, incluso con la prolongación de 12 meses, 48 meses, están egresando de los establecimientos penitenciarios sin condena. Habría que hacerse esta pregunta, ¿no? Si la prisión preventiva realmente sirvió. ¿De qué sirvió la prisión preventiva? Y este es un caso bastante paradójico, ¿no? Un jovencito de 18 años sustrajo, hurtó, porque en este caso es por hurto agravado, sustrajo un balón de gas y se le impuso la medida de prisión preventiva, el quinto juzgado de investigación preparatoria del Santa. Prisión preventiva por el plazo de 9 meses. Si el tipo penal de hurto agravado señala como pena conminada, como pena abstracta mínima, 4 años, y, y como pena máxima 8 años, ¿cómo se le impuso la prisión preventiva? ¿Cómo así se llegó a la conclusión que supera o que se cumple con el presupuesto de prognosis de pena superior a 4 años? Si contaba con 18 años. Y claramente el artículo 22 del Código Penal, pues, señala que cuando concurre responsabilidad restringida, la pena debe reducirse prudencialmente. Y esta reducción prudencial siempre debe hacerse por debajo del extremo mínimo, es decir, de 4 años. Quiere ello decir que el fiscal defensor de la legalidad y el juez de garantías, el quien debe garantizar los derechos fundamentales de todos nosotros como ciudadanos, pues se olvidaron del artículo 22 del Código Penal. Se olvidaron de este artículo. Entonces, estos son ejemplos claros de que en nuestro país se abusa de las prisiones preventivas. Claro que sí, de ello no hay duda, no podemos negar. Como suele decirse en nuestros medios, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Ahora, ¿qué hacer para evitar este tipo de situaciones? ¿Qué debemos hacer? Y ya este es un caso bastante conocido, un caso bastante mediático. Creo que ante los casos mediáticos los operadores jurídicos sucumben, ¿no? Y eso es terrible. Eh, Sobre todo, pues, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, los jueces solo se deben a la Constitución y a la ley. Pero pareciera que esto no fuera así. Pareciera que también se deben a la prensa, a los temas mediáticos, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso se impuso una medida de prisión preventiva tanto al chofer como al ayudante eh, por un accidente, bueno, en la cual desde ya pues han fallecido 17 personas en un accidente, un incendio de un vehículo, ¿no? Homicidio culposo. Eh, ahí viene la discusión, ¿no? Si en la prisión preventiva debe o no controlarse la imputación concreta. Cuando se impuso esta medida de prisión preventiva, se tenía una casación vinculante, que es bien conocida, la casación de Moquegua, decía que no, que esto debía discutirse en, una, en un incidente de improcedencia de acción. O sea, eso quiere decir, ¿no? Vas a la cárcel y luego vemos si es típico o no es típico. Y ello, a consecuencia de todo ello, es pues que en este caso se impuso una medida de prisión preventiva, ¿no? Bueno, en todos estos casos, pues nos olvidamos de un principio tan elemental que nos alcanza a todos, ¿no? Me refiero a este principio de presunción de inocencia. De ahí que señalo que la prisión preventiva
no solo limita el derecho fundamental a la libertad personal, también limita este principio de presunción de inocencia, ¿no? Está en nuestra Constitución, está en las normas internacionales a que hemos hecho referencia, ¿no? Es harta conocida. ¿Y qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer? Eh, habría que, voy adelantando, habría que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Si el problema del abuso de las prisiones preventivas es un problema del Código Procesal, es un problema de jurisprudencia, es un problema de los operadores jurídicos, de los operadores del sistema de administración de justicia. Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Un tema importante para imponer o no una medida de prisión preventiva, y creo yo, y así lo señala los pronunciamientos de la justicia interamericana, que, que el presupuesto más importante para imponer la medida de prisión preventiva es el peligro o constituyen los peligros procesales. El peligro procesal de fuga y el peligro procesal de obstaculización. De ahí que se indica que la finalidad legítima de la prisión preventiva, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el desarrollo eficaz del proceso de forma... Ahora, ¿cómo vamos a lograr ese desarrollo eficaz del proceso? O un proceso exitoso. Según la Corte Interamericana, indica que debe evitarse el peligro de fuga del procesado. Y luego evitar que el procesado impida el desarrollo del procedimiento. Son solo estas dos finalidades o estos dos puntos. Así queda descartada, por ejemplo, la reiterancia delictiva, ¿no? La reiterancia delictiva bajo ningún motivo podemos aplicar como para imponer una medida de prisión preventiva, ya que es un criterio punitivo. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala y reitera en todos sus pronunciamientos que la gravedad de la pena no es suficiente para imponer una medida de prisión preventiva. Tampoco la pertenencia a una organización criminal. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva solamente tiene fines estrictamente procesales. De ahí que la finalidad es el desarrollo eficaz del proceso. ¿Y cómo vamos a lograr ese desarrollo eficaz del proceso? Evitando el peligro de fuga del procesado, así como evitando que el procesado pues obstaculice la actividad probatoria. Entonces, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la prisión preventiva solo debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Solo en estos dos supuestos. Lógicamente, debe ser debidamente corroborada, acreditada con elementos o datos objetivos. A partir de ahí, inferir que efectivamente X persona va a fugar o en su defecto va a obstaculizar la actividad probatoria. Es importante tener en cuenta la finalidad de la prisión preventiva. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado cuál es esa finalidad legítima. Si no tenemos en cuenta esta finalidad, si solo tomamos en cuenta el primer presupuesto, es decir, que existen fundados y graves elementos que corroboran razonablemente que X persona ha cometido el delito, ello no resulta suficiente. Muchas veces nos dejamos llevar o muchas veces se guían por la penalidad, por la gravedad de los delitos. En estos casos ya casi las prisiones preventivas son automáticas, ¿no? Pero si vamos a hablar de gravedad de los delitos y nos vamos a guiar por la pena,
abstracto la pena conminada. Hoy en día, con este fenómeno del punitivismo en extremo, casi todos los delitos tienen penas altas o penas graves, por decirlo así. Ahora habría que definir cuándo una pena es grave, o cuándo un delito es grave. ¿Un delito es grave porque la pena supera los 4 años? Si el Código Procesal Penal señala, por ejemplo, que los juzgados colegiados conocen de delitos graves, pero el artículo 28.1 señala cuando la pena sea mayor de 6 años. ¿En qué quedamos? La pena, el delito es grave cuando su pena combinada mínima es 4 años o cuando la pena combinada es 6 años. Más aún ahora en el tema para la comparecencia con restricciones con, con los billetes electrónicos, ¿no? Ahí, ¿qué señala? Que que la pena no debe superar los 10 años. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Cuándo un delito es grave? ¿Cuando el extremo mínimo supera los 4 años, los 6 años o los 10 años? Habría que hacer una interpretación, ¿no? Esto es importante tener en cuenta. ¿Cuáles son los principios que deben guiar la prisión preventiva? Esto según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no cumplimos lógicamente estos principios, no tomamos en consideración, no tomamos en cuenta la finalidad legítima, desde ya la prisión preventiva pues va a ser arbitraria. Estaremos ante una prisión preventiva arbitraria. Y si es arbitraria, es una prisión preventiva inconstitucional, ¿no? Y si es inconstitucional, pues podemos cuestionar, una vez agotados los recursos, podemos recurrir pues a la justicia constitucional, ¿no? Y es obvio que ahí nos van a dar la razón, tomando en cuenta desde ya los criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los principios que van a guiar la imposición de una medida de prisión preventiva funcionan como especie de límites constitucionales, límites convencionales para imponer una medida tan gravosa, para imponer una medida tan severa, como es el de legalidad, es decir, que los motivos establecidos para la privación o la afectación transitoria de la libertad deben estar definidos de manera clara por el legislador. Y ello por mandato, por ejemplo, del artículo 2.24b de la Constitución Política de nuestro país, ¿no? También la prisión preventiva, en su imposición, rige el principio de excepcionalidad. Y hemos dicho que las medidas de prisión preventiva deben dictarse cuando esta es la última ratio, ¿no? Cuando no es al último que debemos recurrir. Es decir, si existen otras medidas que igualmente cumplan esa finalidad legítima, es decir, sujetar al investigado, al imputado al proceso penal, o el imputado se sujeta al proceso penal, ¿por qué imponer una medida de prisión preventiva? También el de razonabilidad, ¿no? Es decir, esta medida de prisión preventiva que se impone debe ser justa, de necesidad, estricta necesidad. Esto es importante, ¿no? Si es necesario, pues impongamos la medida de prisión preventiva. Si no es necesario, optemos por otras medidas alternativas. Y el principio de proporcionalidad, ¿no? Para ello debemos recurrir a la fórmula propugnada por Robert Alexy. Entonces, la prisión preventiva, como toda medida que limita de forma tal un derecho fundamental, pues está sometida a un conjunto de límites constitucionales y límites convencionales, y que estos límites van a servir como garantías básica y elementalmente para salvaguardar la dignidad humana.
y proscribir el exceso de la utilización de la medida de prisión preventiva. ¿Debe imponerse prisión preventiva? Yo creo que sí, pero en casos excepcionales. En casos excepcionales. Hay casos que merecen que se imponga una prisión preventiva, yo creo que sí. Pero no en todos los casos, como hemos, eh, como hemos visto algunos ejemplos. ¿No? Esos son algunos ejemplos. Hay muchos casos. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los informes mensuales de INPE, en promedio egresan de los penales 200 personas por sentencia absolutoria. Y si hacemos una simple suma de 200 por 12, estaríamos hablando de un promedio de 2.000 personas al año. 2.000 personas al año. Y esto es sumamente grave, ¿no? Claro, quizás muchos dirán, no, pero eso es el costo que debe asumir, el costo que se debe asumir. ¿Y por qué ese costo no trasladamos al Estado? Se imponen medidas alternativas y el Estado pues que adopte otro tipo de medidas para evitar el riesgo de fuga y para evitar la obstaculización de la actividad probatoria. Si dicen que nuestras fronteras son una cloaca, entonces que pongan pues más policías para que cuiden, ¿no? Ahí también diríamos que es el coste que debe asumir el Estado. Y debe ser así, como muy bien lo señala Luigi Ferrajoli, ¿no? Luigi Ferrajoli, como sabemos, postula o propugna en su obra Derecho y Razón un proceso penal sin prisiones provisionales, ¿no? ¿Cuáles son las características de la prisión preventiva según la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, vamos a avanzar. Estas características se han desarrollado en varias sentencias y una que es de bastante interés, sobre todo porque nuestro país era parte, es el caso Pollo Rivera y otros versus Perú, del año 2016, párrafo 122. Identifica 4 características básicas y elementales, ¿no? Señala que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Señala que es una medida cautelar y no punitiva. Anteriormente señalé que fenomenológicamente da igual, porque la cárcel es la cárcel, ¿no? Pero técnicamente se ha hecho esta definición. ¿Y qué señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no? Que, que la prisión preventiva, si vulnera este derecho fundamental al plazo estrictamente razonable, allí sí estaríamos hablando que se trataría de una medida punitiva o un adelantamiento de la pena, ¿no? Entonces es importante también evaluar el plazo estrictamente necesario, ¿no? Eh, porque usualmente, y eso es lo que se advierte o lo que se observa, que las prisiones preventivas se suelen imponer por el plazo máximo legal. Si es un proceso de crimen organizado, 36 meses. Si es un proceso complejo, 18 meses. Y si es un proceso común ordinario, 9 meses. 9 meses. Pero si nos encontramos ante un delito flagrante o ante un delito casi descubierto, será estrictamente necesario 9 meses? Claro, muchos dirán la carga procesal, pero por las deficiencias que muestra el Estado, debe cargar el imputado. ¿Mm? Si tenemos en cuenta el artículo 275 del Código Procesal Penal, es claro que no. La siguiente característica, debe fundarse en elementos probatorios suficientes. Elementos probatorios suficientes. Estos elementos probatorios suficientes no solo deben corroborar de forma razonable que X persona ha cometido el ilícito penal, sino que también estos elementos suficientes deben corroborar el peligro procesal en sus dos vertientes, ¿no? E importante, está sujeto a revisión periódica.
Yo creo que de esto muchos magistrados nos hemos olvidado. Las revisiones de oficio, que hoy en día, bueno, se pusieron de moda con motivo de la COVID, ¿no? De la COVID-19. La COVID-19 o esta pandemia de COVID-19, con los pronunciamientos, con la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la resolución sobre pandemia que ha expedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos ha hecho dar cuenta que hubo muchas prisiones preventivas que se han impuesto de forma arbitraria, de forma ilegítima. Entonces, ¿cómo explicamos que luego se han impuesto medidas alternativas? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que ha instado a los estados que reevalúen, es decir, instamos a los estados a reevaluar las medidas de prisión preventiva. Se ha hecho una reevaluación y luego hemos impuesto medidas alternativas. Detenciones domiciliarias, comparecencias con restricciones, entre otros, ¿no? Entonces, ello que nos demuestra que en tiempos normales hemos estado expidiendo o hemos estado imponiendo prisiones preventivas ilegítimas, prisiones preventivas arbitrarias desde su configuración. Y de ahí que incluso el Tribunal Constitucional, a raíz de ello, pues ha decretado el estado de cosas inconstitucional en los establecimientos penitenciarios con motivo del hacinamiento carcelario, ¿no? Y uno de los motivos precisamente es el uso y abuso de la prisión preventiva. Y así lo ha señalado en el fundamento 99 de la mencionada sentencia, ¿no? Y la otra característica señala que además de legal no puede ser arbitraria. Esto es claro, ¿no? El artículo 268 del Código Procesal Penal y el artículo 272 señalan claramente que la prisión preventiva es legal, sí es legal, incluso para imponer por los plazos que establece el Código Procesal Penal, pero no puede imponerse de manera automática. Debe cumplirse ciertos presupuestos, ciertas características. Y esas características claramente están fijadas en el Código Procesal Penal, ¿no? ¿Y cuáles son los presupuestos para la prisión preventiva según la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Estos presupuestos también encontramos en diversas sentencias, pero se ha extraído del caso Romero Ferris versus Argentina del año 2019, párrafo 92 y siguiente. ¿Qué señala? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son los presupuestos que debe cumplirse para que una prisión preventiva sea legítima? El primer presupuesto, la existencia de un hecho ilícito, y vinculación con la persona procesada. La existencia de un hecho ilícito y vinculación con la persona procesada. Es decir, que debe haber suficiencia probatoria. De ahí este famoso dicho, ¿no? Que el Estado no debe detener para luego investigar. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué es, por ejemplo, la detención preliminar? La detención preliminar claramente atenta contra este postulado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la prisión preventiva también. En muchas ocasiones se impone prisiones preventivas para investigar. Pero si la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que el Estado debe investigar para luego imponer prisión preventiva y no imponer prisión preventiva para investigar. El siguiente presupuesto es el test de proporcionalidad, pero este test de proporcionalidad, en principio debemos identificar cuál es la finalidad y nosotros ya hemos desarrollado en las presentaciones anteriores de que la finalidad es pues lograr un proceso exitoso, ¿no? Evitando el riesgo de fuga y el riesgo de obstaculización. Entonces, identificada la finalidad, pues debo establecer si la medida es idónea. Es decir, vamos a cumplir con esas finalidades. Y luego la necesidad, ¿no? Responderemos a la pregunta, ¿no? Y si en este caso es necesaria la prisión preventiva o acaso hay otras medidas alternativas. Usualmente, si nosotros revisamos las resoluciones mediante las cuales se impone prisión preventiva, dice, ¿no? Que la medida de prisión preventiva es necesaria porque no existe otra medida alternativa. Pero no desarrolla, no sustenta, no fundamenta
de forma tal cómo se descartan las otras medidas alternativas, ¿no? Luego, la ponderación, ¿no? Un versus entre la finalidad de la medida y los derechos fundamentales en conflicto. En este caso, el derecho fundamental a la presunción de inocencia y el derecho fundamental a la libertad personal. Quiere ello decir que debe imponerse una medida de prisión preventiva cuando sea absolutamente indispensable. Y debe señalarse en la resolución la razón. Ahí viene el siguiente presupuesto, que es la motivación suficiente. La Corte Interamericana se refiere a motivación suficiente. El Tribunal Constitucional, motivación reforzada o motivación cualificada. El Estado debe fundamentar y acreditar de manera clara y motivada, basado en datos objetivos, en datos concretos. Debemos dejar de lado las especulaciones, las conjeturas. Las especulaciones y conjeturas no sirven en un proceso penal. Y ello debemos tener en claro. Adicionalmente, la Corte Interamericana desarrolla los límites temporales de la duración de prisión preventiva. Es decir, debemos establecer el plazo razonable. Ahora, ¿cómo debemos fijar el plazo razonable? A partir de datos concretos. Por ejemplo, ¿no? De las diligencias que estarían pendientes, por ejemplo, de recabar resultados de investigación, quizá de la etapa intermedia y de la etapa de juzgamiento, ¿no? De ahí que se indica que los criterios que podrán ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo deben tener estrecha relación con las circunstancias particulares del caso. Si cumplimos con los principios, con las características y estos presupuestos, es claro que estaremos ante una prisión preventiva legítima. De lo contrario, pues será arbitraria desde su configuración, desde una mirada de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no se observan tales presupuestos y características y principios, por más que la medida esté consagrada en la ley, se torna en arbitraria en un Estado constitucional, convencional de derecho, pues no puede convertirse la prisión preventiva en un mecanismo de restricción de la libertad automático, general e indiscriminado. Entonces, esto es importante para que la prisión preventiva no sea arbitraria desde su configuración. Es preciso observar dichos principios, ¿no? Creo que me quedan unos minutos. Esto es importante tener en cuenta los fines esenciales de la motivación. ¿Por qué se exige una especial motivación o una motivación suficiente para imponer una medida de prisión preventiva? Es claro, porque se restringe dos derechos fundamentales. Ahora, ¿cuáles son esos fines esenciales de la motivación? El primer fin esencial es dar respuesta de lo decidido al justiciable. El segundo fin, dar a conocer lo decidido a la población. Y creo yo, si sumamos ambos fines, lo más importante, ¿no? La resolución debe además poder justificarse por sí misma. Ahora, ¿cómo comprobamos que se ha cumplido con todas estas exigencias? Debemos recurrir al test de repetición por persona distinta. Es decir, si la resolución que impone una medida de prisión preventiva pues es impugnada, debe ser revisada por persona distinta, es decir, por un tribunal superior, ¿no? La decisión judicial debe ser revisada por un tribunal distinto al que expidió la resolución, una resolución judicial que impone prisión preventiva de considerarse arbitraria desde su configuración, puede ser examinada en principio por la instancia superior, apelación, firme la resolución y de persistir su cuestionamiento por la justicia constitucional vía habeas corpus y de ser desestimada, incluso recurrir a la justicia interamericana. Esto es importante, ¿no? Y si supera este test de repetición, pues es claro que la prisión preventiva resultaría ser legítima. Como en efecto se presentan muchos casos, ¿no? Es usual que las prisiones preventivas, muchos casos de prisión preventiva son cuestionadas en la vía constitucional, pero llega hasta el Tribunal Constitucional y vemos pues que muchas decisiones han superado el test de repetición. Pero también existen decisiones que no han superado este test de repetición por persona distinta. De ahí que se declaran fundadas y se declaran nulas aquellas resoluciones que imponen prisiones preventivas.
¿Cuáles son los estándares básicos que han sido fijados entonces por la Corte Interamericana para imponer una medida de prisión preventiva? Debe ser la excepción y no la regla. Esto es claro. La existencia de indicios de responsabilidad del ilícito no constituye razón suficiente para su decreto. Ya había indicado, ¿no?, que no es suficiente que se establezca la concurrencia de los fundados y graves elementos de convicción para establecer que X persona ha cometido un delito. Ello no es suficiente. Puede incluso la pena ser mucho de especial gravedad. Pero si no concurre el presupuesto del peligro procesal, ¿cómo imponer una medida de prisión preventiva? Si el imputado se sujeta al proceso, está presente en las audiencias, ¿cómo imponer una medida de prisión preventiva? Los fines legítimos y permisibles deben tener carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga y obstaculización del procedimiento. Los fines legítimos de la prisión preventiva solo son estos dos: evitar el peligro de fuga y la obstaculización del procedimiento. No existen otros fines. Así ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de forma reiterada en todos sus pronunciamientos. Queda descartado los otros fines, como en muchas resoluciones del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, se puede observar cuando señala el peligro de reiterancia delictiva. El peligro de reiterancia delictiva, si bien es cierto, ha sido reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos no lo admite. Por tanto, en la justicia penal tampoco se admite, pese a que algunos consideran que se encuentra en el artículo 253.3 del Código Procesal Penal. Se requiere que la medida sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existe otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no afecte desproporcionadamente la libertad personal. En esto es claro que debe descartarse, antes de la imposición de la medida de prisión preventiva, las medidas alternativas. Es decir, en la resolución debe indicarse por qué descarto la detención domiciliaria, por qué descarto la comparecencia con restricciones, etcétera, etcétera. Debe decretarse por tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal, la que implica que debe revisarse de forma periódica, incluso de oficio, incluso debe hacerse una revisión de oficio. El mantenimiento de la medida debe sujetarse a un plazo razonable. Esto es importante, de lo contrario, equivaldría a una pena adelantada. En este caso, un ejemplo, ¿no? La conclusión arribada por la Suprema Corte Peruana resulta ser racional y razonable al mismo tiempo para mantener la prisión preventiva. En la casación número 358-2019 nacional, se indica, ¿no?, como conclusión, se verifica que la intensidad del peligro de obstaculización disminuyó, por ende debe reducirse el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses. Es lógico que si el peligro procesal disminuye, rebajar o reducir el plazo de prisión, o imponer una medida de comparecencia, o imponer una medida alternativa. La respuesta es obvia. Si estoy señalando que el peligro procesal ha disminuido, lo lógico es imponer una medida alternativa. De allí que entre el choque de dos trenes, entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, en este caso particular, pues se ha declarado nula la casación, que ha señalado que el peligro procesal se redujo, por tanto, reducimos el plazo de prisión preventiva, ¿no? Y eso se ha harto conocido. Bueno, esta pregunta ya la formulé antes y la respuesta también creo que es obvia. La jurisprudencia es clara, las normas internacionales, el Código Procesal Penal es claro. Entonces, desde mi punto de vista, el problema es de los operadores jurídicos del sistema de administración de justicia. La jurisprudencia, la legislación es clara. ¿El Código Procesal Penal cómo desarrolla la prisión preventiva? ¿Cumple con los estándares mínimos de la Corte Interamericana? Yo creo que sí. ¿Debe discutirse en audiencia de prisión preventiva la imputación concreta? La respuesta es obvia. Está en el artículo 268A del Código Procesal Penal y el artículo 271.3 del Código Procesal Penal. Pero lamentablemente en nuestro país, vía una casación vinculante, se ha dicho, no podemos discutir el tema de imputación. ¿Y ello a qué nos ha conllevado? A que se impongan prisiones preventivas
sin verificar la imputación concreta o imputación necesaria. El artículo 268A del Código Procesal Penal dice que debe concurrir fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito, comisión de un delito. ¿Y qué es un delito? ¿Acaso un delito no es aquella conducta típica, antijurídica y culpable? Si bien es cierto, no está regulado de esa forma en nuestro Código Penal, pero sí la doctrina y la jurisprudencia así lo han señalado de forma uniforme. Es bueno recurrir a la legislación comparada, por ejemplo, el artículo 9 del Código Penal colombiano, que sí señala, ¿no?, que el delito es aquella conducta típica, antijurídica y culpable. Ahora, el artículo 271.3 del Código Procesal Penal señala que el auto de prisión preventiva será especialmente motivada, con expresión sucinta de la imputación. Entonces, la respuesta es, está en estos dos artículos. Entonces, ello quiere decir que el Código Procesal Penal sí está acorde a las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de estos dos artículos, entonces, nace lo que se ha dejado sentado en el caso Cervellón García y otros, Honduras, párrafo 90, Chaparro Álvarez y otros, Ecuador, párrafo 103, Romero Félix versus Argentina, entre otros, que el Estado no debe detener para luego investigar, sino debe investigar para luego detener. Debemos tener en cuenta además que la prisión preventiva se impone por razones de absoluta necesidad procesal, no de merecimiento. Las medidas alternativas están reconocidas en el Código Procesal Penal, nosotros las conocemos. ¿Cuál es la conclusión, no? La conclusión ante una medida de prisión preventiva arbitraria desde su configuración adoptada por un proceso penal como consecuencia de no haberse descartado motivadamente la aplicación de medidas alternativas dictadas en sede ordinaria, agotado los medios impugnatorios ordinarios, la única opción idónea para restablecer los derechos fundamentales conculcados resulta ser el proceso constitucional de habeas corpus, la que debe ser analizada desde un enfoque de derechos humanos, siempre observándose estrictamente los parámetros de la justicia interamericana en virtud del control de convencionalidad, la que no debe ser ajena a la justicia constitucional y ordinaria, dada su obligatoriedad. Para su contrastación es del caso aplicarse el test de repetición por persona distinta. Muy bien, de esta forma doy por concluida mi ponencia. Espero no haberme pasado del tiempo que me ha otorgado la organización. Gracias. Muchas gracias. Agradecer al